Casi buenas tardes, por unos minutos son las 12 del día. Bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Con el gusto de siempre, les saluda Mario Hernández Sandoval. Como tengo la manía, voy a iniciar esta emisión de Panóptico con una cita de uno de los grandes escritores franceses, inmortal, el gran Víctor Hugo, y la cita dice lo siguiente: mientras que existan leyes que provoquen infiernos dentro de la civilización, en tanto los hombres sean degradados, las mujeres destrozadas y los niños atemorizados, mientras persista la ignorancia y la pobreza sin fin en esta tierra, historias como esta seguirán escuchándose. Estas palabras las escribió Víctor Hugo en la novela Los Miserables. Bueno, la entrevista es con la doctora Tania Karenina Galera. Ella tiene una licenciatura en psicología y psicoterapeuta. Tiene también una maestría en psicoterapia humanista y es doctora en alta dirección. En una primera entrevista, ella habló de un caso asqueroso. Si Víctor Hugo escribió el epígrafe que acabo de anunciar hace 200 años más o menos, pues sigue ocurriendo. Entonces le pediría a la doctora, primero agradecerle que haya aceptado esta entrevista, y en segundo pedirle que nos dé una síntesis a manera de introducción de lo que le están haciendo, y que lo dijo usted de manera pormenorizada en la primera entrevista. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Mario, por la invitación, por tu compromiso social, pues por esta labor tan particular y tan valiente que tienes, ¿no? Que es tan genuina, un sello muy particular de ti, la investigación, el desarrollo evolutivo de la cultura, y todos los temas que atañen a las sociedades, ¿no? Y bueno, pues felicitarte por el compromiso y agradecerte por los espacios, porque es importante, ¿no? Diversificar a la sociedad y a la comunidad. Pues mira, en síntesis, para ser menos específica y más ligera, introducir a la audiencia en el tema. Sí, pues yo me llamo Tania y me he dedicado por muchos años al servicio público desde que era muy jovencita. Tuve la oportunidad de ir desarrollándome y ir uh, obteniendo oportunidades laborales, claro, porque pues siempre soy de las que tienen la mano levantada, siempre he tenido disponibilidad para moverme de lugares de ciudad, para moverme y para aceptar los retos, y sobre todo siempre los he acompañado de profesionalización. O sea, siempre para mí es un compromiso cualquier encomienda, y busco profesionalizarme en ese ámbito para poderlo desempeñar de manera óptima, lo más óptimo posible, y a veces pues con recursos limitados, y independientemente de todas las características gubernamentales, me he caracterizado por salir en avante en los proyectos, incluso ser reconocida a nivel estatal por los proyectos que he desarrollado, por mi trabajo, y particularmente en los últimos años en materia de prevención del delito. He sido directora de prevención del delito en 2 municipios, he estado a cargo de diversos temas que tienen que ver con atención a víctimas, con, pues, con la violencia, ¿verdad? Con los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescencias. Y bueno, hasta que llego al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en ese entonces, ahora es Seguridad Ciudadana,
por invitación de quien fuera una gran amiga en ese entonces, la doctora Virginia Cabrera, quien era muy amiga desde que yo era una niña de mi familia primero, ¿no? De una tía, de mi familia, y posteriormente pues yo me fui a estudiar a otro lado, casi 10 años, regreso a Quintana Roo y me incursiono en el ámbito laboral y ahí me voy nuevamente topando con las nuevas amistades, pues cuando uno se va mucho tiempo, pues te los vas topando, pero ya en otra etapa de vida. Entonces, en esta etapa de vida laboral, yo me topo de nuevo y de hecho fue una de las amistades con las que nunca familiarmente se perdió el vínculo, pero ya me empiezo a desarrollar desde otro ámbito con Virginia, ¿no? Un ámbito más profesional, participamos en varios proyectos, muchos proyectos, incluso un programa de televisión, incluso hicimos una asociación civil en conjunto y muchas otras cosas. Y bueno, me invita a colaborar con ella, ya que ella también había comenzado en esta área de prevención del delito, estaba en una instancia estatal y teníamos ahí unos proyectos. En resumen, ya ingresó muy bien, obviamente yo con todo el perfil para estar en esa institución, con mucha experiencia de respaldo, con puestos atrás en ese marco de prevención del delito, de seguridad pública. Y pues bueno, todo marchaba muy bien. La verdad es que me gustó mucho al principio. Después las cosas se empezaron a ver, me acuerdo que empezó la primera situación donde Virginia me llamó y me dijo que el secretario Adrián Martínez fue lo que a mí me dijo, cosa que pues no me pareció muy congruente en su momento, pero ella me dijo que el secretario Adrián Martínez, quien era el titular del secretario ejecutivo, yo estaba en una unidad administrativa donde la titular es Virginia Cabrera, es el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, que pertenece al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Entonces, ella me dice que el secretario estaba muy molesto conmigo porque le habían dicho que yo había sido como pedante con los compañeros. Me dijo nombres, todo, y la situación en específica, evidentemente pues eso era algo que no pasó, que era irreal, y fue la primera vez que la recuerdo muy bien, donde me trataron de inculpar por un hecho fantasioso. Y ahí se fueron suscitando algunos más hechos hasta que llega el momento en donde me empieza a decir que que no sabía qué estaba pasando, pero me empieza a mencionar a quien era el coordinador general en ese entonces, Ricardo Marín Requena. En ese momento él era el segundo al mando, abajo del secretario ejecutivo. Y pues la cosa es que Ricardo la empieza a presionar con chismes y cosas irreales. Nos damos cuenta, yo al principio era muy del agrado de Ricardo y también del secretario, o sea, realmente yo me considero una persona agradable, trato de ser una persona que llega a sumar al ambiente, no a restar al ambiente, me considero una persona bastante respetuosa, bastante de trato grato. Y bueno, la situación es que todo iba muy bien con mis jefes, con mi jefa, con mis compañeros, pero empieza una bola de calumnias y pues yo no sabía qué pensar de la situación, hasta que, bueno, Virginia me empieza a decir que por indicaciones de Ricardo, yo tenía que renunciar. Pero antes de toda esta situación, yo había ingresado de contrato por honorarios y obviamente llego a aportar muchos elementos a la unidad administrativa, el Centro Estatal de Prevención del Delito, y se libera una plaza. En esto, pues yo le digo a Virginia que estoy interesada en la plaza, que quisiera yo quedarme en la institución y que por favor se me diera la oportunidad. Entonces, efectivamente, ella me dice, ya te voy a hablar del tema con los jefes. Ella lo habla y bueno, yo también hice mi gestión, me acerco también, hago mi solicitud y bueno, de repente veo que
se me había asignado la plaza en el mes de septiembre del 2023. Todo marchaba bien, con las características habituales del servicio público, pero todo marchaba bien. Hasta que de repente, o sea, se me estaba asignando la plaza y empieza fuertemente a ser mucho más marcado como una especie de hostigamiento ambiental. O sea, el ambiente se empezó a volver muy cargado y es como empezamos a notar que los compañeros, pues quizás se habían inconformado por el hecho de que se me asignara la plaza. No hablo de todos, hablo de unos cuantos, 4 o 5 personas del área. Y empiezan las calumnias hacia mí. Después vemos que empiezan a desfilar, entraban y salían de la oficina del coordinador general Ricardo, y empiezan a impactarme en una manera ambiental, a mí y también a Virginia de una manera bastante significativa. Ricardo se mostraba a veces, ya en ese entonces, muy interesado en mí, en relacionarse conmigo, cuando, por ejemplo, estábamos en los espacios públicos o nos encontrábamos, el lugar realmente es pequeño, pues él siempre buscaba saludarme de beso, de abrazo y propasarse o sea, hacía abrazos muy acentuados, se propasaba, me hacía tocamientos que pues no eran adecuados, ¿no? Una cosa es que tú saludes por cortesía a alguien del trabajo, un jefe, y otra cosa es que hayan tocamientos ya que traspasen los límites o las barreras. Entonces empezaron a dar esta serie de situaciones y de repente en estos abrazos o saludos, pues decirme cosas al oído, como por ejemplo, qué guapa estás, psicóloga, qué vas a hacer hoy, cuando me visitas. Después como algunas bromas de mis palomitas, cuándo me vas a llevar esto, cuando me visitas y así. Y obviamente son cosas que van siendo progresivas, van siendo sistemáticas y que no, bueno, al menos yo que no estoy habituada a, a esto, soy una persona además de límites bastante, no puedo decir que rígidos, pero sí soy de límites, ¿no? No soy la persona que usualmente haga contacto físico con otras personas. Pues sí, ya me empezó a incomodar. Y entonces empezaron las bromas, el primero con mi jefa, con la otra coordinadora, y las bromas de que Ricardo estaba interesado en mí, y Virginia me decía, pues hazle caso, tiene dinero, puede ser el papá de tus hijos, mira, te vas a rayar, pero era evidente de su interés. Pero obviamente para mí eso no era una broma. O sea, no era Él una es broma. casado. ¿Perdón? Él es casado. Pues sé que vive con alguien, sé que tiene una pareja, no sé si está casado por las leyes de qué, pero sé que él sí no es un hombre soltero. Y pues bueno, ¿no? Este interés fue bastante marcado, en las atenciones de él hacia mí. Y pues bueno, yo ya empiezo a preocuparme cuando había interés era algo ya muy ambivalente, y la ambivalencia genera mucho estrés, mucha preocupación, o sea, era como que entre muchas atenciones y después hostigamiento y chismes y confabulaciones y cosas muy extrañas, sabotamientos, actividades que aparentemente venían instruidas por él, bueno, no aparentemente, venían instruidas por él, y pues bueno, hasta que llega el punto donde Virginia me dice que él me ofrece un trato, al yo no mostrar mayor interés, de hecho yo me empiezo a distanciar de Ricardo, porque yo no quería problemas. Yo ya habían problemas en el ambiente, no eran problemas reales, eran problemas de ambiente, chismes.
Virginia empieza a tener una actitud, mi jefa directa, a actuar en consecuencia de indicaciones. Ya me empieza a decir que, pues me empieza a tener en un rincón, me mueve de áreas, me empieza a mover funciones, hoy haces esto, mañana ya no lo haces, hoy sí vas, hoy ya no vas, hoy ya no, y cuando vi ya estaba en un rincón, totalmente desarmada, sin, digamos así, siempre me moví bajo instrucciones e indicaciones, yo ahí no tenía como un mando, o sea, todo era en lo que mi jefa directa, pues obviamente ella es la titular de la unidad administrativa y ella dirige el barco, ¿no? Yo simplemente, como los demás, operaba. Y de acuerdo a mi experiencia, por supuesto, ¿no? Aportaba mi experiencia, pero al fin y al cabo siempre con indicaciones de quién era el mando. No es que yo pudiera tomar decisiones o dirigir de alguna manera algo. Entonces, pero cuando me di cuenta ya estaba pegada a la pared, ya me habían como destituido hasta de lo que verbalmente me habían dado. Y totalmente desarropada y sin nada, ¿no? Ya la situación era muy difícil para mí, ya me era impactante, ya me estaba lacerando emocionalmente y, y obviamente, ¿no? Pues cuando te están lastimando y te están lacerando, pues uno, digamos, ya tampoco, es un ambiente bastante difícil, ¿no? Es un mundo, tu mundo interno se vuelve hay mucho dolor adentro. Entonces, hasta que llega el día que Virginia me ofreció un trato y me dice que Ricardo quiere su plaza de regreso. Además, fueron muchas cosas, fueron muchos encuentros, ¿eh? Solo estoy resumiendo, me dice que quiere su plaza de regreso, porque pues obviamente pues no le hice caso, ¿no? Yo me mostré desinteresada, no participé en pues sus insinuaciones de tipo íntimas que me hacía ya de manera muy, muy, muy marcada en eventos, cuando las pocas veces que los visito en eventos buscaba acercarse a mí, buscaba tocarme y y bueno, pues quería su placer de regreso. Entonces yo traté de hacer conciencia de que pues un capricho de quien sea no es una condicionante para la seguridad laboral de una persona, ¿no? De otra persona. Entonces, hasta que llega el día en que me cesan. Es así, sin agua, como dice, sin agua va. Me dicen que no vaya a un evento donde iba a estar la gobernadora, me hacen organizar gran parte de ese evento y un día antes, a la hora de la salida, mi jefa me dice que no voy y me quedo yo únicamente en las instituciones con las dos personas de limpieza y los perritos adoptados. Y posteriormente a ese evento me llega el jurídico de una manera muy agresiva y muy violenta con otras dos personas y me aporrean un oficio de cese en mi escritorio y ya nadie más me dio la cara. O sea, solo me lo dieron, me hizo que firme, no me quiso entregar los anexos en ese momento, por lo tanto yo le coloco una leyenda al oficio y y bueno, empiezo procedimientos administrativos, legales, en la fiscalía, en la SECOES en ese entonces, ahora SALGO, también ante el órgano interno de control del secretario ejecutivo, ante el COEFSI, ante el Comité de Igualdad, ante todos los comités habidos y por haber, al IQM en ese entonces, y contacto a unos abogados para la demanda laboral pertinente. Hice todo lo que tenía que hacer, a su vez también me apresoné a la oficina de la gobernadora para hablar de la situación, porque había sido una situación totalmente irregular, y pues bueno, ¿no? En la oficina de la gobernadora, la verdad es que en el despacho,
al jefe de la oficina de la gobernadora me acerqué. Y él me atiende muy bien y es cuando me canaliza a la SECOES para que se aperture una investigación. Y todo iba marchando muy bien. Bueno, muy bien en el sentido de que las investigaciones, yo tenía fe, o sea, bien, no bien porque me habían corrido de una manera terrible, aparte de todo lo que me habían hecho vivir por meses allá dentro de la institución, no es que fuera muy bien, sino que iba caminando, ¿no? Iba caminando y yo con fe en que las instituciones están investigando. Bueno, pues el órgano interno de control de la institución del secretario ejecutivo totalmente coluido, COEPSI también, me empiezan a contestar y me empiezan a dar palo, como le dicen, a batear. Me empiezo a tener las primeras respuestas. El IQM en ese entonces, hasta hablé en ese entonces con la titular y me recibió bien. Ya el otro día supe que le habló de inmediato a mi jefa directa, Virginia, para pues casi para ponerse sus órdenes. Y para obviamente evitar investigar. Después de otros oficios que yo metí al IQM para, pues para preguntar a qué horas me van a apoyar, me van a investigar o van a personarse a investigar o algo, me contestan que me ofrecen asesoría jurídica y psicológica, ¿no? Entonces, es que me doy cuenta que las instituciones, pues, prácticamente están evitando hacer como una investigación. Están coludidas para proteger a un agresor. Así es, sí. Y pues bueno, continúo con mis procesos, cuando contrato a los servicios jurídicos de la licenciada Ariadne Son, Anguas, que pues bueno, consideré que era la persona ideal para el hecho que yo estaba viviendo pues primero fue discriminación, fue hostigamiento sexual por parte del coordinador general y fueron hechos de violencia institucional, entre otros, ¿no? La cosa es que, bueno, llego y la secretaria Reina Arceo muy amablemente me atiende en su oficina y estando en su oficina yo soy testigo de una llamada telefónica que le marca Adrián Martínez Ortega, el secretario ejecutivo del sistema estatal, que era el titular de la institución donde me cesan. Y él le dice por teléfono, y yo había sido muy discreta en toda esta información, no era mi pretensión y nunca ha sido mi pretensión hacer esto, hablar de estas partes en específico, pero ya no se puede sostener más, o sea, hay que visibilizar el proceso como pasó, porque el hecho de esto es hablar de cómo las instituciones están coluidas, cómo se protegen. Entonces, he tenido que dar esta información que yo la tenía en discreción. Entonces, ¿cómo se solapan? Entonces, Reina Arceo le habla a Adrián Martínez y ella le dice que tiene indicaciones de poder atender mi caso, de investigarlo. Y él enseguida le dice que yo soy terrible, no, es que esa mujer es terrible, esa mujer es tremenda, estuvo agrediendo a sus compañeros, yo le dije que le baje, pero no se calmó, y pues la tuve que cesar. Además, se le fue encima a su jefa y le quiso pegar, y pues ya era insostenible, no se podía, entonces pues la tuve que cesar. Y le dijo, además, tiene varias actas administrativas que se le levantaron, no, mira, Reina, es de lo peor. Y ella le dice muy acertadamente, Adrián, si tiene actas administrativas, dime cuántas tiene. Y él le dice, varias. Bueno, Adrián, ¿cuántas son varias? Y le dice, son 5. Bueno, mañana a primera hora me vas a entregar esas 5. Ajá, voy a mandar a tal persona y me vas a entregar esas 5 actas. Entonces él le insistía que no, porque andaba en Cancún, y ella le decía, no, pues no me las tienes que entregar tú, yo voy a mandar a una persona y que me las entregue a alguien de ahí, quien sea, ¿no? La secretaria, alguien. No tienes que ser tú sigue en Cancún. Bastaba con que el teléfono le dijera
tal persona entrega, le va a venir tal persona de tal institución, le entregas este material, punto. Así es, y de hecho era de noche, o sea, yo estaba en con ella me estaba atendiendo ya de noche en su oficina, eran como a las 8 de la noche. Entonces, pues ya, y ella le dice que a las 9 de la mañana, a primera hora, va a ir un licenciado con tal, a buscarlas. Entonces, en la diligencia se llevó a cabo, efectivamente, yo sorprendida, ella me pregunta, ¿tienes actas administrativas? Y le digo, o sea, por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. Obviamente, pues yo me quedé impactada con lo que escuché en esa llamada. Pero bueno, esperé al otro día. Ella me llamó al licenciado, que no voy a decir su nombre, por ser todavía más discreta. La verdad es que el licenciado se portó muy bien conmigo. Llama al licenciado y me dice, intercambiamos números y me dice, con él le vamos a dar seguimiento. Entonces, pues bueno, él se va a la diligencia el otro día. Yo estaba esperando que me avisara, nunca me avisaron, pero yo le di seguimiento. Ya como a los días, yo tengo los mensajes de texto donde yo hablé con él, donde, oiga, Lick, y hasta que me recibe en su oficina. Y ya es que me platica de la diligencia, de lo que pasó, de que efectivamente eran 5 actas, me da los nombres, todo, pero además yo ya había investigado también al interior del secretario ejecutivo que efectivamente esa diligencia se llevó a cabo, yo ya sabía nombres, ya sabía todo, y solamente el licenciado pues me lo corroboró. Me corrobora la diligencia, incluso me enseña parte de la documentación, y es por eso que no puede, o sea, aunque yo me he preguntado muchas veces si con todo esto ya soy esquizofrénica, la verdad es que dice mi psicóloga que no. No lo imaginé, ¿Quién no lo dijo que fantaseé. era? ¿Quién dijo que padecía esquizofrenia? Nadie me lo ha dicho textualmente, yo hasta lo he pensado porque la SECOES, o sea, la SABUGO, está señalando que esa diligencia nunca ocurrió. O sea, que todo esto lo fantaseé, ¿sí? O sea, que yo nunca hablé con ese licenciado, que ese licenciado nunca fue por unas actas, que esa llamada telefónica entre Reina Arceo y Adrián Martínez nunca existió, y que todo lo que tengo en mi teléfono y todo lo que tengo, eso no existe. O sea, solo yo lo veo, ¿no? Solo yo veo esas pruebas. Ellos no las ven. Entonces, pues bueno, la cosa es que me corroboran la diligencia y me dice que las actas las entregó a Reina Arceo. Me muestra documentación, pero me dice que tengo que hacer una cita nueva con ella para ver qué va a proceder, cuál va a ser. Me dice que confiaba mucho en ella y que ella era una persona que iba a tomar las mejores decisiones con sabiduría. Y que él incluso en ese momento había sugerido mi reinstalación porque había comprobado que el cese laboral era totalmente ilegítimo e injustificado y que por lo tanto eso fue a días de mi cese, o sea, a días. Y que él me dijo en toda confianza que él había propuesto que era la reinstalación lo que a su criterio jurídicamente y administrativamente procedía. Entonces, pues yo inicio a volver a solicitar una cita con Reina Arceo a través de su particular y me contestaba y todo, pero no me daba la cita, o sea, no me decía cuándo. Y fue pasando el tiempo, pasó un mes y nunca tuve la cita. Regreso con el licenciado y le digo, bueno, voy a poder a través de transparencia al secretario ejecutivo que me informen de esas actas, porque y empiezo a pedir y me empiezan a responder que esas actas no existen, que no hay. Entonces digo, Todo ¿cómo esto me lo hizo usted por escrito, tanto todo la esto lo solicitud de audiencia como que le mostraron las actas, lo hizo por escrito. Sí, la solicitud de audiencia todo fue por vía telefónica, WhatsApp, Okay. y llamadas. Y la solicitud hacia el secretario ejecutivo para que me digan si tengo actas administrativas, o sea, yo sabiendo que la diligencia se había hecho, pero en el entendido que el secretario ejecutivo no sabía que yo estaba enterada de esa diligencia, porque se supone que ellos no sabían que yo estaba con Reina Arceo esa noche en su oficina, ¿sí?
Entonces, en teoría, ellos no sabían que yo estaba enterada de esas supuestas actas administrativas, pero me enteré por casualidad por la llamada que escuché, que fui testigo. Entonces, yo comienzo a pedir por escrito, efectivamente por medios oficiales, y me contestan por medios oficiales que no existen dichas actas. Entonces digo, entonces, ¿qué entregaron? O sea, qué valientes de contestarme que no existen, si ustedes entregaron a la SAPGOP, o sea, a las ECOES en ese entonces esas actas. Entonces es cuando me vuelvo a dirigir al mismo licenciado que hizo la diligencia, y ya le empiezo a mandar y a mostrar sus respuestas de ellos. Y le digo, oiga, ¿cómo me responden que no si se las entregaron a ustedes? Y entonces es como ya empiezo a notar que él ya no me daba respuesta, y tampoco reinarse. Y así pasaron los meses, y entonces yo le empiezo a decir a la secretaria de Reinarceo, hice varias visitas a las ECOES, que las actas, por su favor, que las integraran a mi carpeta de investigación, porque el área de investigación tenía una investigación aperturada, y, y no las integraban, y yo fui como 2 veces a checar la carpeta y no las integraban. Entonces yo le decía al área de investigación, ¿por qué no las integran? Y ellos me decían que desconocían esa diligencia. Entonces yo muchas veces hablé con ellos, hablé con personas ahí, y me llamaba la atención que decían que desconocían tal acto. Entonces es cuando yo empiezo ya a pedir a Reinarceo por oficio la diligencia. Empiezo ya de manera oficial, cuando me doy cuenta que hay un solapamiento y un encubrimiento. Y Reinarceo no me contestaba, le empiezo a pedir directamente a ella, y me contesta, en uno de los oficios me contesta otra persona, y me da contestaciones no claras, además no de lo que les estoy preguntando, no de lo que les estoy pidiendo que incorporen las actas de la diligencia del 31 de julio del 2024 a mi carpeta de investigación. Así, tan claro, no que me las entreguen, o sea, que las incorporen a la investigación. Entonces, pruebas, ¿no? Sí, claro, porque son pruebas de todo lo que ellos han dicho, pues que se les cae su teatrito. De su conducta, de su proceder, de su desempeño para con sus compañeras. Así es. Acusan sin mostrar ninguna prueba documental. Así es, y de hecho yo pongo una demanda contra Ricardo Marín ante la Fiscalía por hostigamiento sexual, y contra Virginia por discriminación, porque digo, ella fue el medio y se prestó para actuar por meses en consecuencia de las indicaciones de Ricardo Marín. Entonces, y ella, para esto quiero engranar todo. Yo no sabía en sí por qué me habían cesado, porque me habían quitado los anexos del oficio. Entonces, cuando yo los empiezo a pedir vía oficio, los anexos me los mandan por vía correo, y ahí noto, para mi sorpresa, que Virginia, mi jefa y ex amiga, narra un acta queriendo hacerla pasar como acta administrativa, que es un acta de un hecho donde dice que yo la quise golpear, que le menté su mandarina, que me le fui encima, que casi tiro la puerta, que hice un show. Entonces esto yo lo supe hasta después. Sí, por supuesto, en un acta unilateral firmada únicamente por ella. Y ese era el anexo de mi cese, pero que no lo sabía porque me lo quitaron del cese. Entonces, yo me entero mes y medio después que ese es uno de los motivos por los que me corren, un acta inventada por Virginia, o sea, un hecho falso. Entonces, empieza la Fiscalía, va a hacer sus primeras investigaciones así, a la inmediatez de mi demanda. Ellos ya les habían avisado que yo había ido a la Fiscalía, que yo había procedido, y dicen, pues a darle velocidad para cerrar la carpeta, ¿no? Ellos pretendían cerrar la carpeta, pero yo ya tenía muchas evidencias desde hace meses de cosas que habían ellos venido operando en mi contra, o sea, para lacerarme y para orillarme a que yo acceda, porque esta conducta de Ricardo no la había tenido solo conmigo, la había tenido con otras mujeres al interior.
donde las pegaba a la pared y luego las chicas, pues terminaban, o sea, es como, no lo quiero decir porque no quiero lacerar o herir a otras mujeres, pero es como es tu verdugo y luego es tu salvador, es quien mismo te salva. Entonces, esta conducta la quería tener también con una servidora. Pero bueno, era mi verdugo y quería ser luego mi salvador. El hecho es que va, otra irregularidad que pasó es que la fiscalía va a la inmediatez, a la institución, y les asignan un área, una oficina privada, para que ellos hagan su entrevista. Y ahí es donde entrevistan como testigos de Ricardo y de Virginia, o sea, de los imputados, nombran a medio mundo, que obviamente son la gente que tiene alianzas con ellos al interior, ¿no? Beneficios. Entonces, y el secretario ejecutivo, Adrián Martínez, es es la primera declaración que está ahí, donde él manifiesta que yo tengo actas administrativas, de que me había mandado a llamar a su oficina para advertirme que me calmara, y empieza a dar también un discurso de que yo soy la peor mujer del mundo. Entonces, de ahí, como 4 personas más a cargo de Virginia, también dicen con palabras fuera de lugar, que yo les decía que eran unos misógenos, casi que yo corría atrás de ellos con una lanza para clavarlos todos los días, que yo los humillaba, y que bueno, que les hacía la vida, pobrecitos, ¿no? Sí, para esto yo me entero hasta como 2 meses después de todo esto, ¿eh? Y bueno, decir pestes de mí. Y otro grupo de personas, aliados y súper cercanos a Ricardo, al coordinador general, que no habla mal de mí, pero sí señala que él es un excelente ser humano y persona y jefe. Claro, pues sí, con los beneficios que les da, ¿cómo no va a ser un excelente ser humano para ellos, ¿no? Y jefe. Entonces, ellos declaran que él es una persona maravillosa y que jamás vieron algo extraño en su comportamiento. Entonces, fueron como más de 10 personas que declaran y hay que, pero no ofrecen pruebas. Los que declararon que yo era diabólica, no ofrecen ninguna prueba. Entonces, es así como yo he necesitado que esas actas administrativas, pues salgan a relucir, porque necesito comprobar que son unilaterales también, que son irregulares, que son ilegítimas y que obviamente pues son una falacia. Entonces, la Fiscalía ya tiene toda la contradicción. Además, a la Fiscalía le he pedido ya en 12 ocasiones que le pida a Adrián Martínez Ortega, el secretario ejecutivo, que presente las actas administrativas que dijo en su declaración que yo tenía, ¿no? Y no evita pedírselas, o sea, evita hacerle la petición al secretario ejecutivo, porque obviamente no quiere que el secretario conteste por escrito que no las tiene, cuando él ya manifestó que sí hubieron, ¿no? Y yo ya he comprobado que él nunca me mandó a llamar, que yo pedí una audiencia con él para hablarle sobre Ricardo. Yo había pedido al secretario una audiencia a través de quien fuera su particular para decirle que Ricardo me estaba hostigando y así fue. Él me atendió muy amablemente cuando yo todavía trabajaba ahí y me prometió hacerse cargo muy amablemente, yo pensé que era un caballero, yo la verdad así lo consideraba, y me dijo desconocer el tema del hostigamiento y de todo, me dijo desconocer todo. Me dijo que mi jefa Virginia jamás le había dicho nada, me dijo que él jamás me había pedido mi renuncia, me dijo, negó todo. O sea, él como una persona que vive en otro planeta y no está enterado de nada de lo que pasa en su institución. Así me lo negó todo. Entonces, no conoce, no sabe nada de lo que ocurre en la institución que conduce. No, me lo negó todo. Me dio un abrazo y me dijo, yo me hago cargo. Para esto yo también ya había pedido ayuda
a una figura muy importante que está sobre él en el gobierno del Estado, y esta persona lo había mandado a llamar a su oficina antes que yo pidiera la audiencia con Adrián Martínez, y le había pedido explícitamente, le había contado lo que Ricardo me hacía, y le había pedido explícitamente que me dejara. O sea, que por favor atendiera la situación. Pero de una manera amable, no fue de una manera invasiva, ¿sí? Y yo luego subí con él porque Ricardo no se calmaba. Y la cosa era infernal para mí. Virginia, ya a través de Virginia, ya me estaban lastimando demasiado y yo ya estaba desesperada. Ya estaba buscando otro trabajo realmente, o sea, ya estaba buscando dónde irme, pero... Un momentito, Sí. para dimensionar la gravedad del asunto. Cuando menciona el nombre de Virginia, estamos Ajá. aludiendo a una compañera de trabajo, A una jefa. mujer, Sí, amiga. sí, muy Continúe. familiar para mí, muy familiar para mí. Una persona en que teníamos un círculo de amistad en común, este, eh, que habíamos viajado todavía un año antes al extranjero, nos habíamos ido un viaje con amigas a Panamá, a Colombia, y que habíamos hecho varios viajes, ¿no? Y pasado Navidades juntas, fiestas, convivios, habíamos dormido en la misma habitación, comido el mismo plato, ¿no? Y etcétera. Y sí, sí, Virginia se prestó, no dudo que por presión, pero yo a Virginia le planteé muchas veces alternativas, le pedí, teníamos suficientes vínculos en ese entonces para poder darle atención a la situación, para poder hablar, y ella nunca quiso hablar con nadie. Yo muchas veces le dije, vamos a hablar con Mari Haddad para que nos ayude, vamos a hablar con Cristina Torres, vamos a hablar con vamos a hablar con el otro. Virginia nunca quiso. Vamos a hablar con la Mesa de Seguridad, de Justicia para Mujeres. Virginia nunca quiso porque tenía intereses con Ricardo. O sea, intereses fuertes, intereses económicos, intereses, y por lo tanto nunca quiso. Y nunca habló con el secretario del tema, nunca. Y en cambio se empezó a prestar para muchas cosas. Que todo está vertido en la fiscalía. Y luego ella empieza a dar una declaración a la fiscalía. En sus primeras declaraciones, pues dice cosas aberrantes, me desconoce, señala que no me conocía, que me conoció allá en Cancún en una actividad y que no sabía qué clase de tipeja y carroña yo era, que no sabía qué clase de misandra yo era, y obviamente narra el maltrato de mi parte hacia los compañeros, ¿no? Un maltrato fuera de lugar. Y bueno, que yo soy de lo peor. Y digo, y lo que me molesta todo, o me lastima todo, pero bueno, yo tenía una trayectoria impecable e intachable, ¿no? En el servicio público y muy profesional en lo que me desarrollo, como para que vengan a decir esto por intereses económicos. O sea, cuando no había ninguna necesidad y por un capricho. O sea, realmente fue para no perder los privilegios económicos que se han construido por un capricho de un hombre que simplemente, al no haberle yo pagado su plaza, como él quería que yo le pagara, entonces, pues decide que yo ya no soy digna de él, ¿no? Y pues bueno, entonces empiezan a haber una serie de irregularidades, la fiscalía se niega a hacer actos de investigación, obviamente yo pido cámaras y explícitamente desde mis primeras actuaciones jurídicas, señalo que todo se puede corroborar en cámaras. Bueno, la fiscalía no pidió cámara, luego me empezó a contestar que no he sido clara y explícita en qué cámaras quiere que pida y cosas como esas, ¿no? La cosa es que cuando ya a los meses pidió cámaras, pues ya le contestaron por Adrián Martínez que ya no habían grabaciones.
o sea, que dejaron que se perdiera, ¿no? Y pues bueno, darles la facilidad para que los testigos de los imputados declararan y desfilaran sin tener que ir a la fiscalía, o sea, ya en las mismas instalaciones. Yo presento escritos con el testimonio de mis testigos y, y tardaron meses en acordar. O sea, no generaban el acuerdo para aceptar los testimonios de mis testigos. Por meses la fiscalía no me quiso generar acuerdos. Hasta que yo empiezo ya a movilizarme, es que la fiscalía empieza a generar acuerdos para aceptar mi documentación. Entonces, perdón, doctora, no lo lógico ante tantas denuncias suyas y lo lógico desde el punto de vista administrativo y jurídico era que investigaran a Adrián y compañía. Sí, sí, de hecho ahora sí, todos tenían que investigar, o sea, incluso el IQM en su momento es lo que le corresponde, no solamente está todos los miles de pesos que recibe de recurso, no es para brindar asesoría jurídica y psicológica, o sea, es una de las partes o esferas de los servicios que brinda, pero obviamente también es el vínculo institucional de la defensa de los derechos de las mujeres en las diversas instancias y a nivel social, y en las diversas esferas sociales. No solamente está limitado a brindar asesoría, pero ahora se la zafan dándote un oficio que dice, para que digan que sí te atendieron, o sea, ya te atendí. Yo puse a tu disposición a psicólogas, a abogadas, ya si tú no quisiste los servicios, pues ya, ¿no? Entonces, y sabemos que esto es una falacia, esto no es así. Pero bueno, no hubo investigaciones. De hecho, recientemente estuve pidiendo la carpeta de investigación a la SAMCO para que yo ya la revisara a profundidad con mi abogado y pudiera ver qué actos de investigación han pedido y cuál es el estatus de esas solicitudes de las actas administrativas. Efectivamente, la SAMGOP ha evitado hacer actos de investigación. Acuso al órgano interno de control, señalo al órgano interno de control, al COEPSI por estar coluido y no han investigado absolutamente nada, ya pasó un año. No le han preguntado al COEPSI, al órgano interno de control, por qué no investigaron adentro, por qué cerraron la investigación y solo me contestaron, todo está bien, sin hacer investigación, si les estoy mostrando que no me dieron los anexos, si les estoy mostrando que no me hicieron audiencia, si les estoy mostrando que no hubo procedimiento alguno, ¿cómo van a contestar que todo está bien y que todo es regular? Si todo es totalmente y evidentemente irregular y nadie investigó, no hay actos de investigación por parte de nadie, de nadie. La SAPGOP ha solicitado algunos 2, 3, 4 actos muy ligeros. Yo no sabía que Adrián había ofrecido a la SAPGOP como un nombramiento falso mío y el mismo que me lo encontré en la fiscalía, como están diciendo, mira, ella era tal, tenía tal puesto, tenía tal funciones, y quieren construir una realidad que no es. Porque dentro de los actos discriminatorios que me nombran, me dan la plaza, pero no me nombran y no me dan el estatus de la plaza. No tengo el estatus administrativo, ni jurídico, ni nada de esa plaza. Porque para que yo me ganara mi nombramiento y para que me ganara un estacionamiento y para que me ganara el estatus, tenía yo que acceder a, a estas solicitudes del coordinador. A ver, doctora, si me permite, aquí ha salido Sí. El nombre de una institución y el portal Información Sin Límites tiene una nota que titula 1,5 millones de pesos gana la titular de la Secretaría de Buen Gobierno en Quintana Roo por ser comparsa de la corrupción. Reina Valdivia Arceo Rosado, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se embolsa al año, bueno, aquí está mal escrito, ¿no? Este no es periodista,
se embolsa al año ganancias de 1.587.131 pesos, libres de impuestos por dar impunidad a funcionarios corruptos, priistas y panistas que desfalcaron las arcas públicas de Quintana Roo. Varios de esos funcionarios ahora pertenecen a la putrefacta Cuarta Transformación. Esto es un parrafito, pero dice mucho más. Adelante, doctora. Sí, sí, yo la verdad nunca ha sido mi interés o mi intención meterme en temas que desconozco, pero sí, efectivamente, a partir de mis denuncias públicas, y lo tuve que hacer público porque no me quedó otra opción, porque me están bateando y pateando, y efectivamente empiezan a salir a relucir estos medios que sacan esta información que yo me imagino que investigan, porque además hay información muy pública. Ahorita está todo globalizado y todo lo puedes tú obtener de la red, ¿no? O sea, puedes obtener incluso documentación y no me imagino, de y fuentes no dudo, oficiales, por su, gubernamentales. por supuesto, y eso que ahorita las instituciones están evitando subir mucho, o están evitando subir sus licitaciones. Por ejemplo, el secretario ejecutivo en su página no hay transparencia, no están las licitaciones, no hay. Si tú entras, no existe nada cargado en la red como por ley debería de estar todo ahí cargado, los Opacidad proyectos. absoluta. Sí, 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 o sea, todo ya no se sube y a pesar de que está del legislado, pues ya la misma SAPGOP que debería de vigilar esto, y otras instancias que son este, vigilantes de esta información que esté transparente, pues ya lo están omitiendo, ¿no? Otra de las Están, cosas que hacen, clasifican la información, lo que significa esconderla durante 5, 8 años, 10 años, sí, ¿no? así es, le ponen clasificado y ya no puedes acceder porque te dicen que si la información te pertenece, entonces tienes que acreditar que es tuya para que te la pueden dar acceso. Si no acreditas que es tuya, te dicen, no es que no es pública. No. Y sí, hay muchas, eh, pues sea como perturbado o distorsionado ahorita el actuar institucional. Y efectivamente, la Junta, el Tribunal Laboral también, en el Tribunal Laboral tuve que hacer gestiones ante el tribunal porque simplemente estaba escondido mi expediente. Yo trataba de hacer consultas, me personé, yo con no sé si me escuchas, estoy escuchando ruidos en mis audífonos, ¿me escuchas? Sí, sí, sigo escuchando. Sí, ok. Yo contrato unos abogados, que me recomiendan, no sabía yo a quién contratar, yo obviamente quedo totalmente perturbada y afectada, ni siquiera pensaba en esos días cuando todo esto me pasa, porque además me agarran ejerciendo mi crédito de vivienda, cosa que Virginia sabía que yo estaba comprando mi casa. O sea, estaba yo comprando mi casa que por cuestiones administrativas yo no había podido comprar en mi trabajo anterior, también por una cuestión de deficiencias en ellos. Pero en esta institución que ya se me había activado mi seguridad social, yo ya estaba ejerciendo mi crédito. Entonces, yo ya tenía una casa lista, ya estaba yo en el trámite avanzado y o sea, ¿cómo, por favor? O sea, estoy en una etapa de mi vida muy particular y yo necesito el trabajo. Y no, me corren así, mi trámite se queda a medias, yo ya había invertido en esa casa y no tenía un peso. O sea, cuando la despiden, le afecta no solamente en términos laborales, emocionales, psicológicos, sino además patrimoniales. Sí, en mi proyecto de vida me afecta, no puedo, se para todo mi trámite
Y además habían pasado las famosas lluvias que inundaron Otompe Blanco. Sí, no sé si recuerdas, Mario, que más o menos en el mes de junio, que se inundó y un chorro de casas y de carros quedaron atrapados bajo el agua y se descompusieron. Y esa famosa lluvia, también mi camioneta se descompone, mi vehículo se inunda allá por San Carlos. Ya, yo no, pues, no estaba enterada de esa lluvia y se hunde mi camioneta en una calle. Entonces, yo no tenía ni coche cuando me corren. Tuve que malvender mi coche, me quedé sin casa y me afectó en todos los ámbitos de mi vida. Además, Virginia sabe que yo tengo 39 años y que estaba en planes también de embarazarme por mi edad. Y bueno, me quedo sin dinero, sin casa, sin coche, sin trabajo y totalmente apaleada, desprestigiada, porque empiezan a desprestigiarme para que la gente no me diera trabajo, para que otras instituciones no me den trabajo. Adrián Martínez se encargó de decirle a los titulares, no, pues yo era una persona mala, ¿no? Una mala trabajadora. Que no se atrevieran a contratarla o a darle empleo, ¿no? Es decir, Así es. la intención era destruirla totalmente. Sí, sí, sí. O sea, ¿hasta dónde puede llegar? La, La falta de escrúpulos, la falta de sí, ética profesional, la falta de compromiso para con las instituciones, para con los sí, que pagan impuestos, para con los gobernados. sí, 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 y digo, y todo como represalias. Todo De por no Ricardo, ceder a los instintos animales de un funcionario. sí, y Que porque para los alguien otros, protege, alguien de su misma estofa lo está protegiendo, porque sigue ahí sí, y sigue causando daño. Y donde quiera que vaya, va a seguir causando daño porque no está bajo ningún tratamiento psiquiátrico o psicológico. sí, y, y sobre todo que el solapamiento que ha habido hacia este comportamiento, o sea, el comportamiento de Adrián hacia él, que es su jefe, el solapamiento de Virginia, el solapamiento de las instituciones, que hay claridad de que las documentaciones que ellos han vertido es falsa, de que sus testimonios son falsos, porque yo he vertido pruebas suficientes para que obviamente lo que estoy diciendo tiene una ruta histórica y lo que ellos dicen no tiene ninguna ruta, porque no tiene ninguna evidencia. Y yo he podido presentar las evidencias de que esa ruta es real. Entonces, este encubrimiento, este solapamiento que hace que se perpetúen este tipo de violencias en las instituciones es atroz, o sea, no tiene razón de ser más que una cultura machista, patriarcal, violenta, misógena. Es una explicación que tiene que ver con un odio irracional y cultural hacia las mujeres. O sea, nos hacen como si fuéramos un objeto de caprichos, de que tenemos que acceder, de que tenemos que movernos como títeres, ¿no? De sus instintos o Como de si sus... ellos fueran dueños de una persona, ¿no? De su cuerpo, Sí, de sus emociones, de su tiempo libre. sí, y lo peor es que Chetumal es un lugar muy chiquito, o sea, es un lugar donde la gente usualmente es de aquí, es gente de casa, y los chetumaleños saben quién es Ricardo, y las instituciones saben quién es Ricardo, y sabe cómo le ha fastidiado la vida a muchas mujeres. Y esto que hizo conmigo y que vi que lo hizo con otras ahí adentro, lo ha hecho con muchas mujeres que me he topado a lo largo de este camino que recorrí en este año,
que me han dicho, a mí también me hizo lo mismo, y a mi compañera, y a mi conocida, y a esta otra mujer también, y que no soy la única, hay hombres que me han dicho, sí, yo también trabajé con ese allá en tal lado, o no trabajé directamente, pero él estaba en esta área, yo en la otra, y vi cómo fui testigo, cómo hacía esto y esto y esto y esto. Entonces son muchas las narrativas de gente que conoce y que sabe quién es, ¿sí? Y entonces no es como que sea yo la que de repente salí de la nada y hice una historia. O sea, hay hechos Hay históricos antecedentes. atrás, hay antecedentes, por supuesto. Casi Y diría una manera de proceder institucionalmente desde hace no sé cuánto tiempo. desde que era muy joven, Y desde que era muy joven. y si lo sigue haciendo desde que era muy joven, quiere decir que él se siente impune porque sabe que hay alguien que tiene la misma mentalidad para protegerlo. Sí, y además es muy talentoso para hacer lo que hace, o sea, es muy talentoso para operar en sus ámbitos. Yo no diría Este, talentoso, yo le pondría perverso, maligno, uh-huh, porque el así es, talento sirve para cosas buenas, la debería. inteligencia sirve para ayudar a los demás, la astucia sirve para aprovecharse de los demás en beneficio propio, ¿no? La Tienes toda la perversión, razón. dañar y obtener de los demás para, para satisfacer un bajo instinto. Tienes toda la razón, porque estos términos no deberían desnaturalizarse para cuestiones perversas, sino para cuestiones naturalmente de lo que refieren, ¿no? Cosas positivas. O sea, el talento debería ser un instrumento para cuestiones positivas. Pero efectivamente es más allá, es un maquiavelismo, ¿no? Es un maquiavelismo que para nada puede servir para términos positivos. Y bueno, ya después de todo esto que empiezo a hacerlo mediático, este, para visibilizar todo lo que ha pasado, porque además pues vierto oficios a la oficina de la gobernadora. Durante este año le he estado informando de lo que ha pasado, de irregularidades en las instituciones, y pues simplemente se han dedicado a generar una tarjeta, o sea, yo les mando un oficio, ellos generan una tarjeta y si en ese oficio hago mención de la fiscalía, se lo mandan a la fiscalía. O sea, el mismo oficio se lo refiere a la fiscalía con la instrucción de atender el caso. Se lo mandan a la SAPGOP con la instrucción de atender el caso. Usted Se lo sabe, mandan se lo perdón, mandan al mismo Adrián para atender el caso. Pues si lo estoy acusando a él, ¿cómo le van a mandar mi mismo oficio para usted, que él mismo atienda? doctora, usted sabe o conoce de dónde viene el actual procurador. Eh, sí, tengo idea, sí, sí, o Es sea, un bueno, sí, hubieron chapaneco, militante chapanecos. del Partido Verde, que ocupó una curul y que cuando estaba de gobernador en Puebla, y se me va el nombre, pero ya falleció, que en paz descanse, le pidió a uno de su gente de confianza que necesitaba un director de seguridad pública o director de policía, y le recomendaron a este que tenemos ahorita, y a los pocos días resulta que el gobernador era prácticamente un cero a la izquierda, y entonces empezó a investigar al actual procurador del gobierno de Quintana Roo, y resulta de que había construido eh, una casa de prostitución dentro de una cárcel. Está el video, no, dude de mí, dude, no crea todo lo que le Sí, digo. ¿Y cómo puede salir de la duda? Busque el video donde el exgobernador de Puebla dice: lo estoy corriendo porque hizo esto y esto y esto, y lo corren. Y aquí, con todos estos antecedentes, la sumisa, la obediente legislatura actual lo aprueban a una persona peligrosa, una persona que hace mal uso de las funciones.
Entonces, ¿cómo esperar justicia o una investigación decente de alguien que en sus valores no está la honestidad, la honradez, la gratitud para quien le dio el trabajo? No, 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 no. Ese es el procurador. Adelante, perdón, doctora. No, al contrario, y gracias por instruirnos, ¿no? Este programa lo está escuchando pues bastantes personas y es importante poner en contexto a la audiencia, es importante saber de dónde, quiénes son los antecedentes, ¿no? Para poder tener una realidad y un panorama más acertado a lo real. Sí, efectivamente, en todo eso ha salido a relucir desde que toma posesión, más sin embargo, son los medios que tenemos que ejecutar, no hay de otra, o sea, no podemos eh, salir a dar un discurso o poder salir a dar una rueda de prensa, o sea, no es que no podamos, sí podamos, pero necesitamos paralelamente ejecutar esos recursos institucionales y como marca la ley, desafortunadamente están viciados, ¿verdad? Están viciados y la justicia, pues como habíamos dicho anteriormente, es totalmente selectiva. No es para todos, solo los pocos elegidos pueden acceder a la justicia, porque además no es gratuita en nuestro país, es tremendamente cara. Y por lo tanto, pues no, es algo terrible en la situación actual del país. Y bueno, también el Tribunal Laboral hace referencia, yo no podía consultar mi expediente, mi expediente no se encontraba para consulta, meses, hasta que empiezo a hacer gestiones, a tocar puertas, y es que como que el caso empieza a moverse, más sin embargo no se les hacía la notificación, no se les notificaba, y como debe ser el debido proceso y además, pues aquí en Chetumal los tiempos de notificación son pues de 1 a 2 meses y ya habían pasado cuántos meses y ellos no notificaban. Más bien el secretario ejecutivo no quería recibir la denuncia, ¿no? Y si no quieren recibir la denuncia, o sea, la demanda, perdón, es porque saben que no la van a ganar, ¿sí? Entonces, porque de otra manera, y tampoco están dispuestos a conciliar, porque no necesariamente tiene que llegar al juicio, o sea, si ellos quisieran actuar bajo los términos correctos antes de llegar al juicio y todo, se hace una conciliación. Entonces, en donde ahí obviamente se determina, pero no quieren, o sea, no habían querido. Hasta el día que hice la primera rueda de prensa, es que notifican a los días esta demanda y el día que se hace la notificación, yo salí de la casa, de tu casa, Mario, como a las 11 y tanto de la mañana, hacer mis diligencias y regresé como 4 horas después y me encuentro con la sorpresa de que mi casa está allanada. Lo vi desde que llegué, en una ventana abierta, y ingresaron. Y no se llevaron nada, no registraron, y solamente se llevaron mi laptop y estuvieron husmeando, registrando mi documentación, que no tengo nada, toda mi documentación del caso está resguardadísima, por más que entren a donde pudieran imaginarse, no está, porque yo evidentemente tengo experiencia en temas de seguridad pública, tengo experiencia en esto y y no quería creer que me pasara, pero efectivamente allanaron mi casa Un pues, para paréntesis, tratar. doctora, Sí. rapidísimo. Imagínese a nuestra amable audiencia, imagínese usted la poca inteligencia o el grado de impunidad de que se sienten que gozan, o la Sí. torpeza
de que seguramente en esa casa, la casa de nuestra invitada, había cosas más de valor, pero Sí, no, claro. fueron específicamente al lugar donde ellos pensaron que nada más toda la documentación estaba en la computadora. No, jamás pensaron que ella la tenía distribuida en varios lugares para que si algo me pasa, denla a conocer. Pero eso nos remite de manera ineludible a saber quiénes están detrás de ese robo. Adelante, perdón. Sí, sí, porque todo robo, todo acto de este tipo tiene una huella y tiene un mensaje. Uh Porque -huh. además me parece que el mensaje fue claro. O sea, el mensaje es, somos nosotros, es una forma de Intimidación hacerme también. llegar, sí, de hacerme ver su poder, ¿no? O sea, yo me puedo meter hasta tus amalgamas y Y de puedo... violentar su seguridad, que es lo más terrible, cuando uno pierde la seguridad en su propio hogar. Es decir, tenemos el poder de entrar a donde duermes, a donde comes, a la hora que se nos antoje y ahí te dejamos esto como prueba. Sí, 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 así de descabellado el asunto y las malas prácticas, ¿no? De estas personas. O sea, y esto que me pasó a mí es que lo ejecutan. O sea, si tú haces un recuento de todo lo que han hecho, es el perfil de los malandros, ¿sí? No quiero decir términos por la audiencia, pero es el perfil de los malandros. Y otra cosa, a partir de que obviamente reporteros y periodistas y medios de comunicación se unen a mi causa, porque ni siquiera yo me la he estado pasando, yo solo di la rueda de prensa y lo saqué a relucir y desde ahí pues medios de comunicación se han dedicado o les ha llamado la atención investigar sobre estas personas. Entonces, eh, bueno, personas, obviamente yo estoy compartiendo la información porque quiero que se sepa quiénes son, estoy en todo mi derecho de poder hablar de mi tema, de expresar las irregularidades que estoy viviendo y de del malo actuar institucional y el encubrimiento. Entonces, ¿qué han estado haciendo? De repente llega la primera mujer que me dice, esto ya tiene semanas, desde que empiezan a salir todas las notas, me dice que recibió alguna llamada o algún mensaje amenazante, que le dijeron, si tú sigues compartiendo, te vamos a partir tú, y te va a llevar la chin chin insultos, ¿no? Entonces, Y pues creo yo que dije, por lo bueno, que usted compartió algo de eso, son sí, varias personas que han sido amenazadas por eso, ¿no? Incluso sí, hasta sí, sí, por cuidadito y te veo que la saludes o le hables o le sí, mandes un apoyo sororo, ¿no? sí, 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 O sea, han estamos sido en eso, un han sido estado de mensajes de texto terror. también, sí, han sido mensajes de texto también que les han mandado este, a las personas. Y otra cosa que han hecho, otra estrategia, fíjate que en el mes de octubre a mí me lo hicieron por primera vez, pero yo no asocié que eran ellos. Yo también soy psicoterapeuta y brindo servicios profesionales desde hace como 17 años, en alrededor de 17 años, en materia de psicoterapia y psicología clínica, como una parte paralela, ¿no? A mi situación de servicio público. Entonces, me llegó a través de mi página profesional un mensaje muy descabellado y perverso, donde me querían meter en un problema profesional. Eso fue en octubre. Y esta vez, hace unas semanas, me llega otro, pero a mi WhatsApp, y que mi número de celular, de hecho, es nuevo, porque tuve que cambiar mi número de teléfono a raíz de todo esto. Me llega mi nuevo número de teléfono, un mensaje igual al que recibí en octubre donde me pretenden meter en problemas. Y de las mujeres laborales, ¿no? Ya en mi ámbito profesional. Y de las mujeres que me han hecho saber
que les han estado mandando mensajes o llamadas, también les ha pasado. Algunas son servidoras públicas y les han hecho, les mandan mensajes como para llevarlas a una conversación de tipo inadecuada, para que estén a través de esa conversación, como las puedan chantajear después. Ah, mira, tú me dijiste esto y o te callas o lo voy a enseñar, lo voy a sacar a la luz. Entonces son cosas tan perversas de esas que se ven en las películas y en las telenovelas. Así ha estado pasando. Sí, entonces, ¿qué dices? ¿Cómo? O sea, eso se ve en las series de televisión, o ve muchas series, o o es, o, pero definitivamente son pasos y son actuares que para ellos son normales y que son cosas que están tan familiarizados que lo han hecho por años, ¿no? Para amedrentar, para callar, y por eso es que a la fecha siguen pensando que pueden continuar haciendo estas prácticas, porque efectivamente logran amedrentar a la gente. ¿No? Mucha gente les tiene miedo, y mucha gente me dice, oye, ¿cómo te atreves a hacer esto? ¿No tienes por tu seguridad? No, pues está claro que tengo miedo y toda mi familia tiene miedo. O sea, claro que vivimos en el terror, o sea, ni siquiera me puedo quedar en mi casa, ¿no? Tengo que estarme mudando, tengo que estar cambiándome, no tengo tranquilidad, por supuesto que tengo miedo, o sea, pero, pero es que, ¿qué opción tengo, no? O sea, quedarme callada ya, no, no, para mí eso no es una opción, o sea, para eso no es una opción. A ver, Yo una pregunta, necesito retomar mi si- vida, una pregunta, ¿sí? doctora. Si usted no hiciera nada, ninguna Uh -huh. lucha por aclarar eso, por, ¿cómo se llama? No sé si sea su reinstalación, su liquidación conforme a la ley. Si ¿Sí? usted no tuviera el respaldo de una buena abogada como es Ariadne, Claro. si usted ¿Sí? no tuviera el respaldo de compañeros de trabajo, de familiares, de Sí, sí, amigos, sí, de sí. vecinos, si usted no luchara en términos generales, no equivaldría a darles la razón y a pisotear su propia dignidad, su propio Sí. valor como mujer, como doctora, como mujer, sobre todo, ¿no? Sí, Y mi propia congruencia. ahorita que se muerde la lengua por la equidad de género, que le sale sangre, no sé con qué se la limpian, porque la andan chorreando, ¿no equivaldría a eso? Sí, es como darte un plomazo tú misma, ¿no? Es Sí, como darte de palazos a ti mismo, ¿no? Evidentemente hay una congruencia, hay un sentimiento de dignidad, de integridad, y no hacer nada, en mi caso muy particular, por mí, el tipo de persona, por la persona que yo soy, no es una opción quedarme callada, no es una opción no luchar hasta las últimas consecuencias. Y así me lleve lo que me tenga que llevar, hablando de mis recursos propios, ¿verdad? Este, voy a continuar hasta donde tenga que continuar, y efectivamente tengo el respaldo de una abogada que tiene amplia experiencia y que además titula varios grupos colectivos de mujeres que son mujeres como feministas, pero mujeres que además han sido también víctimas de otros delitos, y mujeres que tienen la firme convicción de que apoyarnos y sostenernos entre nosotros, es algo que lo hacen de verdad por algo genuino, no por algo político ni por propaganda. Entonces sí, todas esas mujeres, la audiencia y la gente, mujeres y hombres que me apoyan, que me escriben y que me dicen, estoy contigo, mira, no te conozco, pero a mi esposa le pasó algo similar, a mi hermana le pasó algo similar, lo he visto, y no te rindas, continúa. A toda esa gente, conocidos, que a pesar de obviamente el riesgo que conlleva compartir mis notas, aún así lo hacen, aún así comparten, aún así comentan, aún así se inconforman. Gracias a todas esas personas que me sostienen, ¿no? Y que me están sosteniendo hoy a mí,
pero al mismo tiempo no solo es a mí, es a otras mujeres para poderles dar sustento y ánimos y camino y ruta de, de, de que sus derechos no son solo un papel o no son falacia, ¿no? Que nos podemos abrir camino y nos podemos abrir brecha entre mujeres comprometidas y entre hombres aliados. Ayer platicaba con un amigo que por respeto a nuestra amistad, ¿Sí? no voy a decir su nombre, pero me dijo algo que me erizó eh, la, la piel. Me dijo, eso que le ocurre a esta doctora es lo normal en todas las instituciones de gobierno. Y Sí. ese concepto normal, créame que es terrible, es para dar miedo. Y se Sí. pueden ser casadas, solteras, viudas, como sea, pero a muchas mujeres que trabajan en instituciones, eso les pasa. Sí. Imagínense lo Sí. grave. Sí, es verdad. O sea, yo lo vi antes de que me pasara a mí, yo lo vi en otras mujeres a lo largo de mi recorrido y en esa institución lo vi en otras mujeres, ¿no? Y el secretario siempre solapando a Ricardo, ¿no? Y, y como si no pasara nada o como si yo estuviera enterado, digo, y muchas cosas de las que quizás no me enteré y que pasaron, ¿no? Imagínense si esto el hostigamiento sexual y laboral y los despidos injustificados lo ven como algo normal. Imagínense el tipo de valores que privan entre la gente que gobierna un estado, que está al mando de un ayuntamiento o de una institución. Este envilecimiento con el que se conducen eh, eh, causa escalofríos, así, tal cual. Sí, 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 la verdad es que no estamos erradicando nada. O sea, no se está erradicando nada, son simulaciones, este, porque no basta solo con el discurso, no basta solo con las campañas políticas, no hay voluntad para erradicar este tipo de comportamientos, de prácticas, ni para reeducar a los agresores, ¿sí? Hablando específicamente de hombres que transgreden y violentan a las mujeres o a las personas, ¿no? A las personas agresoras, en su mayoría hombres, pero también hay mujeres agresoras. El machismo no solo es de los hombres, el machismo es una situación cultural, tanto de hombres como de mujeres, así como la misoginia. Y, y todas estas creencias que son lacerantes. Este, y sí, efectivamente, bueno, eso y muchas otras más cosas más han pasado de irregularidades en mi caso, en mi situación. Digo, y lo más reciente, preocupante, es esta parte, ¿no? De cómo atacan a las redes, a la gente que empatiza o que hace alianzas. Por ahí surgió, no es algo que yo supiera, surgió por parte de algunos medios de comunicación que el secretario Adrián Martínez tiene intereses con respecto a una candidatura de un puesto político. Y bueno, y es esto, ¿no? Si él tiene intenciones, si él ha tenido intenciones de continuar con su carrera, no es como ilógico que alguien Es que peligroso. sí, pero es ilógico comportarse de esa manera. O sea, es algo hasta tonto si tienes aspiraciones. O sea, pero es que pareciera que ahora ese es el perfil
para que te acepten, ¿no? Como parte de un equipo en cierto grupo político, pareciera que ese perfil que tienes que desarrollar, ¿o qué pasa? ¿No? Cuando debería ser lo contrario. Deberían los grupos políticos de cuidar, ahora sí, por consigna, el perfil y el comportamiento y la conducta de quienes van a ser candidatos, ¿verdad? De quienes desean aspirar y no lo contrario. Entonces, claro, es peligroso porque porque bueno, el comportamiento que está mostrando, y digo, ya claro, yo no tenía, él se metió en esto solo, porque además yo al secretario ni siquiera lo demando, yo al secretario no hice nada, no procedí contra él, él se metió a brindar declaraciones y documentos falsos en las instancias, él se metió solo Qué a defender y a torpeza. solapar y encubrir, fue una torpeza realmente, fue una cuestión de que tiene sobrevalorado su poder, de que piensa que es, no sé, Superman indestructible, yo qué sé, que tiene Y es fuero. también despreciar o desvalorizar la inteligencia de la ciudadanía en general. Uh-huh. No, no, Sí, no, la ciudadanía no es tan ignorante o tan torpe como para no darse cuenta de los procederes enfermos, patológicos. Está en su sí, público. sí, lo mismo Reina Arceo, o sea, ella fue la primera que se dio cuenta de todas estas irregularidades, como para qué prestarse a encubrir a un secretario que se le ocurrió armar documentación falsa y hechos falsos, como para qué es una ociosidad, como para qué llegar a esto tan lejos donde nos han perseguido, donde nos han seguido, como para qué exponer a toda una familia. Hemos recibido amenazas directas, los testigos señalados han recibido amenazas. Ricardo Marín me encerró en su oficina junto con Virginia, encerraron a una de las testigos en su oficina y le O sea, es amenazaron en 2 ocasiones, casi privar de horriblemente. la libertad a un ser humano. Totalmente, y condicionarla en que la van a correr, en que la van a meter a la cárcel, en que le van a quitar su cédula profesional si habla, se testigua, y muchas cosas que hay una ruta de lo que han hecho incluso con las personas, ¿sí? Una ruta documental, una ruta material, ¿sí? No solo es mi dicho, todo lo que he salido a decir, hay una ruta material. Uh-huh. Entonces, de muchas formas, en documentación, en mensajes, en llamadas, en testigos, hay rutas. Y es más, he sido demasiado decente, porque me he abstenido de decir nombres, de decir ciertos procedimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy también apelando a la congruencia de las instituciones, estoy apelando a que por favor puedan tomar acción, ¿sí? Y efectivamente, hacer lo que tienen que hacer, simplemente, ¿no? Y también lo que le hicieron y la lucha que está llevando a cabo, también es un cuestionamiento a un gobierno que se dice progresista, que se dice Uh-huh. morenista, que se dice de igualdad de género, en donde Inclusive. se dice que ponen, que se guían por la, no mentir, no robar, no traicionar. O sea, todo esto está en cuestión, está en entredicho o tirado a la basura por 2, 3 gentes y nos muestra que todo es una simulación. Uh-huh. Así es. Y hablo de los 3 poderes, porque ahí también están los diputados y ahí también está el Poder Judicial, donde ha habido hostigamientos
y denunciados públicamente por el papá de una trabajadora que estuvo también en una situación semejante y tuvo que denunciarlo, pero ahí sigue como presidente de la Suprema Corte, del Tribunal Superior de Justicia. Imagínense en manos de quién estamos. Bueno, doctora, con lo que quiera usted cerrar. Pues cierro con esto, ¿no? Si alguna vez dejan de saber de mí o desaparezco, dejo constar, es importante esta parte, dejo constar que se trata de este hecho. Yo no tengo más enemigos, o sea, ya los considero, obviamente no son mis amigos, obviamente ya los considero enemigos. Y ni hago constar que cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia o a mis redes de apoyo, se trata de estas personas porque no son personas que tengan los pies en la tierra y no son personas que gocen aparentemente de buena salud mental. Entonces hago constar de Adrián, de Ricardo y de Virginia. No tengo por qué irme de la ciudad, no tengo por qué desaparecer, ni mi madre, ni mi tía, ni mi familia, ¿sí? Ni nadie. Y lo digo de manera directa. Y también cualquier cosa que nos pase a los bienes materiales, casas, vehículos, hago constar que se trata de esta situación. Y también que no tengan miedo, o sea, bueno, yo sé que el miedo es un mecanismo que nos alerta para tener límites a las personas, para decir por ahí no y por ahí sí. Claro, el miedo es parte, es positivo incluso, porque nos previene. Pero yo le digo a las personas que son mis redes en este momento y que me están sosteniendo a través de sus mensajes y de compartir y de hacer extensivo el caso, de proclamarse en contra o no a favor de esto. Sí, efectivamente, necesitamos tener cuidado, pero les agradezco su apoyo y utilicen las vías, si les mandan mensajes, si les mandan llamadas. Ahorita los celulares ya graban por sí mismos o puedes instalar aplicaciones para grabar llamadas de WhatsApp o de diferentes llamadas. Por favor, reporten todo esto al 911, al 089, a la Policía Cibernética, y si los que deseen también hacerme llegar sus llamadas, sus números, sus mensajes para que yo pueda seguir nutriendo también mi expediente, pues también se los agradeceré. Y si no quieren participar de esa manera, pues participan mucho reportando los números para que se haga constar de todo lo que está pasando. Y agradezco mucho, Mario, de nuevo tu calidez, tu compromiso, la forma en cómo llevas pues, tus entrevistas de una manera muy cálida y muy respetuosa. Y pues bueno, agradecer a tu audiencia. Bueno, yo cierro repitiendo la cita de portentoso escritor francés, Victor Hugo, que sus obras más conocidas son Nuestra Señora de París o Los Miserables, pero también escribió ensayos, teatro, un hombre completo en el ámbito de la literatura. Voy a repetir el epígrafe con el que abrí esta emisión. Mientras que existan leyes que provoquen infiernos dentro de la civilización, en tanto los hombres sean degradados, las mujeres destrozadas y los niños atemorizados, mientras persista la ignorancia y la pobreza sin fin en esta tierra, historias como esta, entre comillas, como la que acabamos de escuchar, estas seguirán escuchándose. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y le manifiesto mi admiración por su valentía para estar denunciando estas asquerosidades, porque eso es una asquerosidad que en el gobierno haya este tipo de alimañas. Le patentizo mi respaldo como periodista
y el programa, los micrófonos están para cuando usted guste. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues bueno, te mando un abrazo y gracias de nuevo por tu solidaridad y por estar de este lado, ¿no? Del lado de la ciudadanía. Muchas gracias, Mario. Y gracias a tu audiencia. Y con el favorzote a las personas que vean este programa, compártenlo para que se visibilice el terror, el abuso del poder, la objetivización, la cosificación, como se ve a la mujer en algunas, por algunos funcionarios y funcionarias, y cómo se aplica como norma casi a nivel institucional. Que tenga una feliz tarde. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.